Antes de comenzar nuestro webinar, presentaremos a nuestro importante ponente, el químico Antonio Villegas Sáenz. Químico egresado de la Escuela de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, egresado del Instituto de Hematopatología del Dr. Joaquín Carrillo Farga. Profesor titular de diplomados en hematología por laboratorio a nivel nacional e internacional. Director del Instituto Enlace, dedicado a dar educación y capacitación continua en el área de salud. Certificado en la especialidad de hematología diagnosticada por laboratorio por el Consejo Mexicano de Especialistas en Hematología Diagnóstica por Laboratorio AC. Certificado como químico profesional por parte del Colegio de Químicos Clínicos del Estado de Michoacán. Certificado de competencia laboral como flebotomista por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Les recordamos que para obtener su constancia tendrán que estar presentes en el webinar, ya que al finalizar aparecerá un link que los llevará a contestar una pequeña encuesta, y ahí podrán solicitar su constancia. O bien, el ponente nos compartirá un código QR donde podrá contestarlo al finalizar su presentación. La constancia se entrega de 4 a 5 días después del webinar. Aquel que no participe en el webinar no tendrá derecho a su constancia. Les pedimos que pongan sus datos completos y correctos para evitar errores en sus constancias. Sin más que decir, los dejamos con el químico Antonio Villegas Sáenz. Pueden hacer las preguntas necesarias también. En cuanto termine la plática, estaremos dando lectura y respuesta a las preguntas que ustedes tengan también. Muy bien. Con todo el agradecimiento para la empresa de Sego, pues estamos en este tema de revisión de anormalidades en serie roja. ¿Qué tendremos que ver ahorita? Pues algunos temas importantes. Deficiencia de hierro, como primer tema también. Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 es otro caso. Crioglutininas, que también es muy interesante. Talasemias, dentro de ellos la beta-talasemia. Y enfermedad por hemoglobina S. Así es que si tienen que anotar, por favor, también vayan haciéndolo, ¿verdad? Sobre todo, en la deficiencia de hierro es muy común, es la anemia más común también. A lo que nosotros queremos llegar es sobre todo porque con el uso de los aparatos se nos ha facilitado la clasificación de las anemias. Y esta pertenece definitivamente a una anemia de tipo microcítica. Pero dentro de ello, decimos, es muy común porque una de las causas principales por la prevalencia es una deficiencia en el suministro de hierro en la dieta. Y es a nivel mundial y es en cualquier edad y cualquier, estatus socioeconómico. Así es que eso lo hace, mundialmente distribuida y es, por lo menos la más frecuente también. Y que, claro, puede conllevar a efectos muy graves además, dependiendo del grado de anemia que tenga el paciente. Muy bien, como deficiencia de hierro sí podremos pensar que hay ciertos estados o ciertas condiciones fisiológicas hasta cierta parte, como el embarazo, el crecimiento y la lactancia, que pudieran precisamente hacer una condición para que este paciente necesitara más hierro en su dieta también y que eso ocasionara que podría, entrar a una deficiencia de hierro. También hay problemas, sobre todo absorción deficiente, y eso conllevaría también una deficiencia de hierro, pero sobre todo lo vemos en pacientes que tienen alguna patología, incluso neoplásica a nivel intestinal, al nivel gástrico, por ejemplo, y que no absorben suficiente, o nos vamos al extremo también, donde los pacientes han tenido alguna recesión de alguna parte del intestino, por ejemplo, o incluso alguna neoplasia también, ¿verdad? A nivel intestinal. Muy bien. La pérdida sanguínea crónica también, ya también en cualquiera de las vías genitourinarias, vías ginecológica, por ejemplo, también, a nivel intestinal, como los pólipos, como los divertículos, que podrían ser una causa que este paciente tuviera una pérdida sanguínea crónica también. Y ese tiempo que llevara en la cronicidad pues, lo llevaría definitivamente a un estado de una anemia por deficiencia de hierro. Y decimos algunos estados patológicos porque precisamente toqué este tema tan interesante porque hemos tenido 2 casos que hemos podido detectar también con pacientes que han tenido cáncer de colon. Pero lo primero que vemos es una anemia por deficiencia de hierro en un adulto mayor de 40 años. Aunque lo dejo como un tip, a mí me gustaría porque estamos todavía así como con la
la inquietud de saber qué es lo que tiene el paciente y cómo podemos aportar también. Así es que déjenmelo todavía como un pendiente de poder explicar un poco más todavía. En la vía normal, el metabolismo del hierro sí forma parte de moléculas como la hemoglobina, claro que contiene hierro, mioglobina y algunas otras enzimas, como unas flavoproteínas también. Me interesa entonces que en el momento dado este hierro está incorporado precisamente para que se pueda utilizar. En caso de que la hemoglobina, por ejemplo, no incorpore hierro, como en el grupo M, eso daría, vamos, la pauta precisamente a que se produjera menos cantidad de hemoglobina. Y claro, como consecuencia, pues que los eritrocitos, los pocos que se estuvieran sintetizando todavía, pues lo hagan con poca hemoglobina y dando vamos, dando observación de otro parámetro, lo que llamamos hipocromía también. Vamos a discutirlo ahorita también con ustedes. Dentro de ello, el suministro de hierro normal en la dieta, pues tiene que ser como muy completo, sobre todo, con carne y con vegetales también. Aunque son diferentes tipos de hierro, habrá la oportunidad de que, por ejemplo, en vamos, el hierro hémico en las carnes rojas, por ejemplo, se esté absorbiendo mucho mejor todavía en estado ferroso. En cambio, los vegetales, aunque está disponible, pero no tiene la misma grado de absorción. Entonces, de pronto, alguien que sea totalmente, vamos, un vegetariano estricto, pues adolecería de suficiente cantidad de hierro disponible y eventualmente podría caer. No es la única condición, habría que ver qué otros factores pudieran intervenir también, por ejemplo, la edad y además no solamente la ingesta, sino además que tuviera algún problema de absorción realmente también. Ok. Me gustaría todavía recalcar, en el caso de cuando tenemos la oportunidad de vamos, de ingerir el hierro de tipo hémico en las carnes, el ácido, es decir, una cerveza, por ejemplo, un vino blanco, un vino tinto, algo ácido, el limón simplemente favorecería la absorción también. Así es que mientras el café o el té, que son más alcalinos, pudieran disminuir la absorción, entonces pues yo les recomendaría también que en un momento dado lo consideraran también vamos, un corte de carnes finas, por ejemplo, pero también pues acompañado de alguna cerveza o por lo menos pues también una copa de vino tinto. Pues interesante también que dentro de lo que nosotros ingerimos puede ser una cantidad de 10 a 20 miligramos y todavía de lo que se absorbe es solamente la décima parte. Tiene que ver entonces con un equilibrio también entre lo que ingresa o se absorbe contra las pérdidas también, sobre todo por descamación y lo demás que hace se recicla, se está conservando todavía dentro del organismo, entonces eso hace que solamente de 1 o 2 miligramos sería nuestro equilibrio también. Pero también existen otras proteínas como la transferrina, necesaria sobre todo para el transporte del hierro. Claro que lo hace a partir de que tiene 2 sitios alostéricos donde puede acomodarse el hierro y apropiadamente podría decir que una molécula de transferrina puede ir vacía, a veces con una molécula o a veces con 2 átomos, perdón, de hierro, y eso haría posible pues el transporte también. Recordemos entonces que la transferrina pues debería estar presente y a partir, por ejemplo, de que se sintetice en el hígado, pues si hay alguna hepatopatía, pues claro que va a tener este efecto secundario o colateral donde la transferrina no se está sintetizando adecuadamente. Muy bien, vemos lo normal todavía. La transferrina transporta el hierro en mayor proporción hacia la médula ósea, donde se están, claro, dando el fenómeno de la eritropoyesis, aunque decimos otras células, otros cúmulos leucocitos que también incorporan hierro para otros mecanismos también del metabolismo propio de aquellas proteínas. En la hemoglobina se queda una mayor parte, un 75%. Para otros procesos lo comentamos de un 5 a 15%. Y lo interesante es que también hay una reserva de hierro. Y claro, en forma de ferritina. En realidad la ferritina es solamente una proteína, pero que tiene la particularidad de contener este hierro. Si estuviera libre el hierro, fuera, vamos, tóxico, de hecho, pero como está contenido en una proteína, ahora esa proteína precisamente pues, es más rica en algunos tejidos como hígado y corazón también. Lo interesante ahora es que esa proteína, esa ferritina, nos va a servir a nosotros como un estudio, porque lo que está almacenado o las reservas en los tejidos, reservas hísticas,
es una parte proporcional cuando nosotros medimos también la ferritina sérica también. Así es que para nosotros la ferritina sérica va a ser un excelente marcador precisamente para saber las reservas de hierro. Recuerden la ferritina. Yo sé que hay alumnos, perdón, hay asistentes que, vamos, estuvimos todavía, vamos, esta etapa de pandemia, pero que me interesa también que vayan tomando nota porque esto va a ser, vamos, como lo inicial para poder abordar pues, la parte más práctica también, ¿verdad? Recuerden entonces, la ferritina es un marcador para medir las reservas de hierro, pero también significa que en algunos estados, como ahora lo vimos en la pandemia de COVID, que incrementaba 10, 20 veces su valor también, porque responde a otros factores como inflamación también. Pero vamos quedando en lo normal todavía. La ferritina en condiciones normales solamente lo estamos midiendo para las reservas de hierro. Pero también una parte importante sería si se bajan las reservas de hierro, entonces nosotros ya podemos precisamente hablar de una deficiencia de hierro exactamente. Un minuto y todavía le seguimos explicando. Tenemos herramientas en el laboratorio y eso es muy importante porque podemos, vamos, hacer uso de ellas también. Una simple sugerencia al médico cuando estamos en esa comunicación también verbal y en este caso cercana también al médico, como para pedirle, por ejemplo, que haga perfil de hierro, cinética de hierro para este tipo de pacientes. Si pensamos entonces que estas pruebas de laboratorio, pues podrían ser el hierro sérico, la transferrina y capacidad total de fijación de hierro, la saturación de la transferrina, incluso algunos más específicos como la protoporfirina zinc, el receptor soluble de la transferrina, la misma ferritina y epsilina también. Pensaría entonces que de pronto, pues yo esperaría que en la deficiencia de hierro, pues el hierro circulante pues estaría definitivamente bajo, pero aumentaría la transferrina. ¿Por qué? Porque en un momento dado es precisamente la oportunidad de saber que la transferrina transporta el hierro y va a tener esa función de captar cualquier átomo de hierro que esté disponible para su metabolismo. Por eso es como que medimos la transferrina y debería estar alta también, incluso la capacidad total de fijación de hierro a la transferrina. O sea, si lo comparamos con un taxi, sabemos que hay pocos lugares y están disponibles para la gran cantidad de transporte que hubiera también como la transferrina. Por eso aumenta también. En cambio, si medimos la saturación de cada uno de esos vehículos o de cada medio de transporte como la transferrina, pues ahora la saturación va a estar disminuida también y es lógico. En realidad sería el mismo concepto, pero visto, vamos, como el polo opuesto también. Me refiero a que si la saturación está disminuida, pues la transferrina va a estar aumentada también. Si está mayor cantidad de transporte de transferrina, pues, y pocos átomos de hierro, pues esa saturación pues va a estar baja también. En cambio, me interesa ahorita que la transferrina, estas reservas de hierro, pues se podrían medir y claro que nosotros estaremos en la capacidad de saber que ese paciente tiene deficiencia de hierro. Comentamos hace un momento que la inflamación de procesos crónicos puede aumentar a valores muy altos también. Así es que mucho cuidado, responde es una proteína de fase reactiva, responde a inflamación también. Así es que sí debe ser el profesional médico quien tenga que interpretar estos estudios. Por lo tanto, nosotros tenemos la herramienta. Aquí hay algo interesante todavía. Aquí, cuando estamos jóvenes, cuando estamos en excelente estado de salud y que va pasando la edad, pues en años se va midiendo también que pues nuestro organismo ya no absorbe, nosotros ya no ingerimos la misma cantidad de hierro y que eventualmente pudiéramos caer en una ferropenia también. Me refiero entonces a que sí, puede haber un agotamiento de depósitos. Decíamos causas variadas como sangrado excesivo también por alguna menstruación, por ejemplo, a nivel ginecológico, pérdida de sangre de tipo intestinal por algún cáncer, por alguna otra patología, pero me refiero sobre todo a que si hay un cuadro clínico que sea compatible con esta, vamos, pérdida de sangre o de absorción, pues va a caer en un estado de ferropenia. En cambio, lo normal sería que los varones tuviéramos una mayor cantidad de eritrocitos y que eso, o masa muscular y oxigenación de hecho, y que esos valores de ferritina fueran un poco más altos en varones que en mujeres nada más.
pero que en un momento dado tendría que ser, por ejemplo, de 50 a 150 microgramos por litro. Así es que no es una condición de que siempre vamos a tener deficiencia deficiencia de hierro o ferropenia. Simplemente la edad es uno de los factores y las otras variantes de patologías, pues sería definitivamente el causante mayor todavía. Este cuadro lo tomé como referencia de hemograma, manual de interpretación de Pailas Fernández, pero aquí me interesa que hay índices eritrocíticos medios de 132 pacientes con ferritina menor de 20. Lo que quiero decir que la ferritina menor de 20 nanogramos por mililitro, que es otra forma también de medirlo, sería correlacionados con los respectivos intervalos de valores de hemoglobina. ¿Qué quiero decir? O más bien, ¿qué quiero interpretar con esta tabla? Es que un paciente que tiene la ferritina menor de 20 ya es candidato definitivamente a una deficiencia de hierro. Cuando decíamos que 50 a 150 es lo normal, pues un valor de menor de 20 definitivamente ya es. Ahora, tomando en cuenta que la hemoglobina en algunos pacientes está completamente normal, por lo menos mayor de 13, sea hombre o mujer, no nos damos cuenta o no tenemos sintomatología para este paciente, creemos que está completamente normal. Y así lo expresan también los índices eritrocitarios, es a lo que voy. Volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina y la concentración media de hemoglobina corpuscular. ¿Qué quiero ver ahora? Que un paciente, aunque esté normal, podría estar en la primera etapa, donde hay baja de los depósitos de hierro. Es decir, aunque todavía no tiene una deficiencia tal cual, pero sí sus reservas de ferritina, lo que estamos diciendo hace un momento, ya están menor de 20. Es decir, hay muy poca ferritina. Por lo tanto, el diagnóstico ya es deficiencia de hierro, ya está, pero clínicamente todavía no tiene expresión. ¿Por qué? Porque apenas va en la fase 1. Pero también chequen, por favor, que cuando esa hemoglobina de 12 a 13, todavía los valores de eritrocíticos podrían todavía comportarse en forma normal. Pero si va bajando paulatinamente la hemoglobina en promedio de este tipo de pacientes, o en este estudio, pues, por ejemplo, de 9 a 10, pues definitivamente ya se hace visible el volumen corporal medio disminuido, es decir, menor de 80. La concentración media de hemoglobina también ya definitivamente disminuida, de 26 a 32 es lo normal, y de 32 a 36 la concentración media de hemoglobina corpuscular, lo que quiere decir entonces que hasta que la hemoglobina esté demasiado baja, un 9 a 10, por ejemplo, ya empezaremos a ver que los valores o los intervalos de índices eritrocíticos pues se van a disminuir también. ¿Qué quiero decir entonces? Que en un momento dado nosotros podríamos pensar que la hemoglobina está normal, los valores están normal, pero la ferritina, por favor, anoten ahí. La ferritina es uno de los estudios confiables y precoces para poder determinar que ese paciente ya está en déficit de hierro. Entonces, solamente es cuestión de tiempo. Va a ir bajando la hemoglobina si es que no tiene un diagnóstico a tiempo y un tratamiento. ¿Qué queremos nosotros con esta plática? También poder detectar a tiempo. Vamos para allá. Miren, hay una gran oportunidad para nosotros los químicos o laboratoristas que nos dedicamos precisamente a esta rama, porque podemos comunicar al médico lo que nos estamos interpretando, pero también debe haber una correspondencia de allá para acá. Miren, hemos detectado más de un paciente en esta primera etapa. ¿Qué quiero decir? Que disminuyen los depósitos de hierro en la ferritina, es decir, la ferritina está baja. Pero es que no tiene anemia, tienes razón. No tiene sintomatología, tienes razón. Prácticamente asintomático, estoy de acuerdo. Pero en el laboratorio puede haber, y no es exclusivo de esto, es ligero aumento de plaquetas. Lo que yo quiero decir entonces es que una posibilidad es precisamente esta, que las plaquetas me estén avisando, pero como no puede ser un diagnóstico solamente por el ligero aumento de las plaquetas, también en la clínica nos refiere el síndrome de Pica, que es solamente un aspecto perverso de consumir cosas no usuales. Y cosas me refiero a objetos, por ejemplo, un lápiz, morderlo, un tabique, un lodo, de hecho, adobe, tierra, gis, cemento. O sea, a lo que me refiero de pronto es cosas sin hielo, simplemente papel. O sea, lo que psicológicamente podría ser como una compensación de hierro tomando todos esos, objetos o productos, de pronto sería ese síndrome de Pica. Entonces, si me dicen que yo con estos datos me podría
vamos a decidir hacer una ferritina, para mí sería genial, porque hemos detectado a pacientes lo que decíamos hace un momento, que todavía no tienen ningún valor de hemoglobina ni de índices eritrocíticos bajo, pero por lo pronto yo ya estoy en capacidad de decirle, por lo menos hasta la ferritina. Un consejo, si tienen ustedes alguna población, sobre todo, por ejemplo, a nivel preescolar, por ejemplo, también hemos trabajado mucho con guarderías a nivel preescolar, o grupos de riesgo como embarazadas, no sé, algún hospital de la mujer, que también sea posible hacer ferritina. Y eso será un muy buen tema también para poder hacer precisamente una correlación de, por ejemplo, en la embarazada, que si no tiene tratamiento, si no tiene aporte de hierro o no lo está absorbiendo, pues tendrá que tomar el médico otras alternativas de suministro, de administración. Lo que yo quiero decir entonces que si el paciente, o la paciente en este caso, en los estudios periódicos que se le hacen, le podríamos llamar control delta, donde decimos, bueno, al primer mes, ya después de que supo que sí había embarazo, pues se hizo unos estudios y dice, pues está completamente normal, tenía reservas todavía. Pero el producto puede ser, por ejemplo, gemelar y requiere más hierro, lo que quiero decir entonces que hay más requerimiento. Y a partir de ahí entonces se van a ir bajando las reservas que tiene la propia paciente. Y si no tiene un suministro o no le está absorbiendo, pues en todo caso también, ahora sí se van alterando la cantidad de hemoglobina y los índices eritrocíticos. Y pasaría, por ejemplo, eventualmente al segundo paso o a la segunda etapa también, donde ya hay definitivamente una baja completa de la hemoglobina y los índices también. ¿Qué quiero decir entonces? Que en un momento dado podemos hacer diagnósticos tempranos en este caso. Esa es la intención de este tipo de pláticas. Una ferritina o el perfil de hierro también, no tengo ningún problema en que se hagan los dos también. Lo veo práctico, sobre todo porque la ferritina, pues miren, gracias a Desego también, tenemos un equipo en la ICROMA que nos permite hacer la ferritina, pero fácilmente. Ahora, otra oportunidad que nosotros tenemos es lo que estoy diciendo en esta diapositiva. Si un paciente no lo conocemos, llega directamente con la muestra, y en todo caso tiene alguna observación como en síndrome de Pica y nosotros le vemos ligero aumento de plaquetas, yo diría, podemos hacer una ferritina. Perfecto, agarramos el reactivo, le ponemos la muestra en este equipo y pues nos indicaría que está menor de 20, por ejemplo. Entonces, eso ya definitivamente para nosotros es un avance y decir al médico, mire, este es un hallazgo de laboratorio donde nosotros interpretamos y que podría abonar pues al diagnóstico del paciente, ¿verdad? Ok, si esta comunicación con el médico es efectiva y es asertiva, yo creo que tendrían una muy buena aceptación. Y eso pues conlleva pues a que lo que nosotros conocemos, pero aplicado pues ahora sí a la clínica o al médico más bien. Nunca al paciente, eso sí lo quiero dejar claro. Al paciente no le tenemos que decir nada sobre nuestra impresión diagnóstica, tiene que ser con el médico para que él haga el diagnóstico correcto. Definitivamente es el médico el que lleva la batuta, el que lleva la responsabilidad del paciente. Así es que nosotros somos un apoyo, somos una gran, un gran aliado también del diagnóstico y eso tendremos que platicarlo con el médico. Gracias. En el estadio 1 decíamos, pues sí puede haber algo de plaquetas aumentadas, aunque si es una mujer adulta, por ejemplo, en ese caso no hay anemia, no hay índices eritrocitarios, el RW todavía está completamente normal, solamente es el ligero aumento de plaquetas. Pues tómenme en cuenta el síndrome de Pica, igual lo pueden googlear ahorita, lo pueden poner ahí en el Google para que lo investiguen, pero sería una aportación sobre todo, ¿verdad? Porque ya hemos tenido pacientes de este estilo donde podemos detectar a tiempo. Pero en cambio, sí puede haber plaquetas normales y tener la ferritina baja. Bueno, sí habrá la oportunidad de que, vamos, pensándolo en forma neutra, sería un 50% de los pacientes que, aunque ya tienen ferritina baja, pero se comportan con plaquetas altas, más del valor normal, pero algunas completamente en el límite de referencia. Así es que en un momento dado, pues sería interpretación también del médico. En cambio, hay una franca anemia en la etapa 2 también, porque eso significa que sí, ya bajó a 9.3. Y claro que el volumen, concentración del hematócrito también bajó, la concentración de hemoglobina. Eso haría precisamente que estos parámetros ya se fueran alterando, pero es que ya hay anemia, hay una franca anemia también. Igual, las plaquetas se pueden comportar normal o ligeramente altas. Una característica precisamente de una anemia
es que, estimula a las células parietales del riñón. Lo que quiero decir entonces es que ahí se produce la eritropoyetina. Y es un sensor, de hecho, de oxígeno también. Si está viendo que el paciente tiene anemia, pues está sensando, está monitoreando. En este caso podría, incrementarse la cantidad de eritropoyetina. Y es otro parámetro que también nosotros vamos a incluir dentro de nuestros estudios de una anemia. Generalmente no lo hace el médico, de eso pues no me sirve ahorita la eritropoyetina, perfecto, no hay ningún problema. Pero si lo midiéramos, yo esperaría que estuviera alta. Pero también la trombopoyetina tiene un efecto concomitante. Entonces, creo que esa es la razón más importante, como para pensar que tanto la eritropoyetina y la trombopoyetina pudieran estar, con un efecto, de sinergia, uno y otro, para que pudieran elevarse las plaquetas. No es en todos los casos, tómenmelo en cuenta también, por favor. En cambio, puede ser que el paciente ya tenga una anemia muy grave, pero pues mire, normalmente cuando damos diplomados, si les pregunto, ¿cuánto es lo menos que han visto de hemoglobina en un paciente? Y de pronto, baja hemoglobina, 1.5 de hemoglobina. Y pues sí, creo uno que es incompatible con la vida, pero tiene que ver mucho con la cronicidad. Es decir, los pacientes se adaptan fisiológicamente durante mucho tiempo a estos niveles también, 4, 3, 2 de hemoglobina, y sigue caminando el paciente, sigue haciendo ejercicio, sí, o sea, sí se siente cansado y sí tiene más datos todavía de lo que es el cuadro clínico de una anemia. Pero lo que voy es que estos valores ya no deberían ser tan bajos como para que estuviera caminando un paciente también. Así es que depende del tiempo de instalación. Esta cronicidad permite que se adapte fisiológicamente a este tipo de pacientes. A contrario, por ejemplo, una pérdida de sangre espontánea o en este caso masiva. ¿Qué quiero decir? Que en un accidente, por ejemplo, algún paciente que pierda de 1 a 2 litros de sangre, el paciente ya no lo vive. ¿Por qué? Porque lo perdió rápidamente. En un momento dado, este paciente, pues es que trae 4 de hemoglobina. Pues sí, pero tuvo 1 año, 2 años, 5 años para desarrollar este estado de anemia también. Muy bien, vean qué interesante de pronto es. Yo tengo en el laboratorio varias herramientas como la hemosiderina medular. No es tan común que la manden a hacer, por eso lo clasifico como en estudios especiales. La hemosiderina medular lo que quiero hacer es hago una tinción para hierro precisamente de la médula ósea. No es tan común que para una deficiencia de hierro pues saquemos médula ósea, pero para fines de investigación cuando no hay, una respuesta al tratamiento es posible también. ¿Y qué quiero decir entonces? Que el hierro que está presente en la médula ósea, como hemosiderina, dentro de los eritroblastos, por ejemplo, y de los macrófagos también, esta hemosiderina medular pues va a ir disminuyendo conforme avanzan los grados que habíamos comentado en su momento de anemia también. Por ejemplo, la ferritina, que es la principal, en condiciones normales está de 50 a 200, no hay ningún problema. Pero menor de 20 dices, no, este paciente ya tiene la oportunidad de ser diagnosticada por deficiencia de hierro, ya no hay suficiente. Pero vean que el hierro sérico está todavía normal. La saturación de esta transferrina está todavía normal. La protoporfirina zinc de los eritrocitos todavía normal. Y lo más importante en nuestra vida diaria de laboratorio, que la morfología de los eritrocitos está normal. Es decir, aunque este paciente va en la etapa número 1, en la etapa inicial, la ferritina ya está baja, pero los demás parámetros todavía no se alteran. Mucho ojo con esta parte porque mientras va avanzando, así como va a ir entrando a una anemia, el proceso va a ser ahora la inversa. Si decimos que la ferritina no fue la primera que se bajó y es precoz y es confiable, pero los demás valores todavía no. En la segunda etapa, que es la deficiencia de hierro ya instalada, pues es menor de 15, pero aquí ya el hierro sérico podría estar ya está disminuido también, la saturación ya está disminuida también, y la protoporfirina zinc de los eritrocitos está más de 100. Pero ya hay algo de poiquilocitosis, algunas anormalidades leves todavía. Y claro, cuando está la anemia ferropénica completamente declarada, ahora sí, la ferritina baja aún más todavía, la capacidad total de fijación de hierro, decíamos, aumenta, el hierro sérico disminuye, pero en morfología, hasta este momento, hay microcitosis e hipocromía. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el paciente tuvo la oportunidad, primero bioquímicamente, la ferritina fue la que disminuyó, aumentó la capacidad total de fijación de hierro, y luego fue disminuyendo los demás parámetros, todavía bioquímicos, como hierro sérico, la saturación de transferrina.
y solamente hasta el último fue que la microcitosis hipocromía se hizo presente. Moraleja, si ustedes revisando y saben que tiene anemia y ya tiene microcitosis hipocromía, claro que ese paciente en el tiempo ya tiene, o en la intensidad, ya tiene, ya tiene un grado de anemia considerable. Si le dan tratamiento, ahora es al contrario, era lo que quería decir como moraleja. Si así como entró, tiene que salir. Entonces ahora la microcitosis hipocromía es de las primeras que se van componiendo. Y luego en los niveles de hemoglobina, y luego el hierro sérico, pero el paciente está respondiendo muy bien. Mucho ojo, porque a veces aquí el paciente decide ya no tomar el tratamiento. Y quiero decir que todavía no llena los depósitos. Sí se siente bien porque ya no hay anormalidades en la serie roja, ya no hay el grado de anemia como para pensar que este tipo de pacientes ya se ha dado de alta. No, todavía no. Necesitamos entonces que la ferritina también llegue a valores de, vamos, de referencia normales, como para decir, sí, ahora sí, demos de alta. Podría ser que si no le arreglan, vamos, que si no tratan la causa en el diagnóstico, por ejemplo, alguna diverticulitis, y que el paciente pues todavía tuviera esa causa, nunca ha sido, no sé, tratada con cirugía, por ejemplo, y que en un momento dado pues sigue ahí todavía el problema. Entonces quiere decir que el paciente no va a poder salir tan fácil, no va a poder darse de alta de esa deficiencia de hierro. Claro, no es lo más importante pues es atender la causa que lo está originando. Una vez resuelta esa parte más clínica, más médica, pues nosotros podemos apoyar, ahora sí con el tiempo, de estarle haciendo sus citometrías también con ferritina para decirle, ya está normal, ahora sí, puede darse de alta este paciente. Sobre todo porque ya se le dio tratamiento. Miren qué interesante entonces que de pronto, pues sí, nuestro seguimiento, yo les propongo, por ejemplo, tal cual, miren, se llama también control delta, pero cuando hacemos un estudio es muy común que llegue un paciente diabético. Perfecto. Oiga, don Raúl, ¿cómo, qué cantidad tiene de glucosa hoy día? 2 de febrero. ¿Y cómo salió el 2 de enero? ¿Y cómo salió el 2 2 de diciembre? ¿Y cómo salió el 2 de noviembre? Porque mensualmente viene este paciente aquí con nosotros. Quiero decir entonces que en la correlación de los estudios podemos saber que ese paciente, incluso con una gráfica de Excel, que es también muy sencillo, pues hacer una gráfica donde vemos que el comportamiento ha sido muy estable. Y decimos, like para este paciente es muy estable, y sus glucosas están dentro de los valores, vamos, aceptables para un diabético, por ejemplo, pero me refiero sobre todo a que damos un seguimiento. Si me dicen de este tipo de pacientes que llegó con algún problema ginecológico, alguna causa, claro, visible y diagnosticada de deficiencia de hierro, ¿qué nos corresponde a nosotros? También en el aparato, primero, saber que vamos a ir llevando un historial, un control delta, donde sabemos que ese paciente ya ha venido en otras ocasiones y a lo mejor le hagamos estudios cada 2 semanas, cada 4 semanas, cada 6 semanas, pero que al final nosotros también aportemos esa parte de cómo va a ir saliendo de ese estado. Así es que, aunque esta gráfica no la puse yo aquí, me parece muy interesante porque la podemos utilizar para cualquier parámetro bioquímico o cualquier patología que sea susceptible de medir también. Así es que tómenmelo en cuenta. Ojalá se lleven estos tips también y los puedan aplicar. Me cuentan su experiencia también. Entonces, cuando un paciente está muy grave, pues podemos hacer una interpretación también. De hecho, tenemos que pedir permiso al médico porque vamos en esa congruencia de que el médico confía en mí y que yo también me tengo confianza para decirle que lo que yo estoy viendo, pues habría una interpretación de parte mía. Y si no, seguramente lo va a hacer él. Pero quiero decir esto y es muy importante. Cada vez que nosotros estudiamos, vamos, con más ahínco, no es que no estudiemos, pero nos ponemos en la posición de saber. Y esto nos permite tener mejor comunicación con el médico. Lo pongo como un ejemplo. Si yo supiera, no sé, hablar alemán, me podría entender con otra persona que también hable el mismo idioma. Si no lo sé yo, va a ser muy difícil para mí. Si yo me pongo a estudiar lo que es laboratorio clínico, claro que al médico también pues, vamos a convencer nuestro trabajo de que estamos en la misma sintonía y vamos en esa, sí, la sintonía de que queremos lo mejor para el paciente, para el bien del paciente.
Así es que no se detengan en todos estos webinars, gracias a la empresa de SEGO, que siempre nos invita, me invita a nivel personal, pero también pues abona esta parte. Muchísimas gracias también por ustedes que están asistiendo. Me interesa entonces que este tipo de, de interpretación pudiera ser para el caso que habíamos comentado, aquí está, 4.4 de hemoglobina con los parámetros disminuidos, pues una severa anemia con marca de microcitosis, hipocromía, necesitosis muy alta, ligera elevación de plaquetas, eritrocitos muy bajos, y se sugiere hacer perfil de hierro con determinación de hierro sérico, porcentaje de saturación de hierro y la ferritina. Mientras más completo sea el perfil de hierro, mejor todavía. Perdón, que no se les olvide la ferritina. Lo que pasa es que como en los laboratorios, por ejemplo, que podría ser que no lo tengamos nosotros en ese momento, el perfil completo y lo subrogamos. Pero allá nos determinan qué parámetros están. Cuando nosotros pensamos que fuera el más completo, pues también sería lo ideal. Con nuestra sintometría hemática, con reticulocitos y el perfil de hierro, pues llegamos a un diagnóstico. Aunque en los casos muy difíciles, habría la oportunidad de medir receptores séricos de transferrina, reservas de hierro medulares o por pirinacina de los eritrocitos. Quiero decir que sí están disponibles o están montadas la tecnología para laboratorios de referencia, sobre todo de hematología, o en el caso de las reservas de hierro medulares, generalmente el hematólogo toma la muestra de médula ósea y nos encargamos nosotros de teñirla con la técnica de hierro o técnica de PERS también. Me interesa entonces que en un momento dado lo tengamos en mente. Si había la oportunidad precisamente de dar nuestro diagnóstico, se hace el perfil de hierro con ferritina y claro, la ferritina de 3.5 nanogramos por mililitro, cuando lo normal era de 50 a 150, completamente de acuerdo, pues que este paciente está en un estado de deficiencia de hierro. Hierro sérico bajo también, la transferrina aumentada, así es que nuestro diagnóstico se hace completo y preciso de nuestra parte. Falta la parte clínica, que es lo que lleva al paciente a tener deficiencia de hierro. Y sí, es un trabajo del médico también. Estamos para apoyar en el seguimiento. Si le da tratamiento, seguramente el hierro sérico podría estar aumentando también. O la vía de administración que él emplee, por ejemplo, puede ser oral, con, por ejemplo, fumarato perroso, o en todo caso, inyectado también, o en vía intramuscular, por ejemplo. Entonces me interesa a mí cómo él determina la vía de administración, pero para mí es darle seguimiento. ¿Cómo va de ferritina? ¿Cómo va de hierro sérico? ¿Cómo va de hemoglobina? Y de los índices eritrocíticos también. Solamente haciendo como una referencia para otras patologías que también necesitan la cinética de hierro, por ejemplo, la inflamación crónica o enfermedades crónicas, aquí la ferritina puede estar aumentada. Por lo tanto, lo descarta porque la deficiencia de hierro es la única que baja los niveles de ferritina. Las talasemias están completamente normales o incluso ligeramente altas, sobre todo las mayores, talasemias mayores. Vamos a tratar un caso todavía. Hasta aquí me interesa entonces que de pronto nos quedaremos nosotros con esa posibilidad de hacer un diagnóstico certero para nuestra área. Desde nuestro laboratorio, nosotros ya dimos un diagnóstico completo, pero pasaría esto mismo, que si hay inflamación crónica o talasemia, pues la tenemos que diferenciar también. Diagnóstico diferencial para que pues no solamente porque el hierro está bajo está sérico o solamente porque tiene anemia el paciente le van a dar hierro y no. Tenemos que llegar a un diagnóstico completo también y certero. Entonces, así, completamente de acuerdo que haríamos nuestra citometría hemática con reticulocitos, revisamos la morfología del prótesis y el perfil de hierro también. Pues con eso tenemos precisamente para hacer nuestro diagnóstico todavía. Pasando, por ejemplo, ya a la morfología, eso es lo que nosotros queremos revisar en este momento, la morfología que empieza, según la etapa, pues a tener diversas formas también, formas alargadas como eliptocitos o formas vacías, hipocrómicas también, microcíticas, algunos en forma de leptocitos, puede haber codocitos. Entonces, ¿cómo podemos reportar toda esta morfología? Pues generalmente lo hacemos por parámetros como escaso, moderado o abundante, dependiendo de la cantidad que veamos en forma global también. Pero también tendremos que ver, por ejemplo, que hay algunos datos o algunas formas de reporte que incluyen cruces todavía. Y es válido mientras se estandarice también. Quiero decir entonces que mientras nosotros veamos la morfología, pues vamos a discutir qué es lo que nosotros estamos viendo. La microcitosis, por ejemplo, la hipocromía en algunas células también, poiquilocitos en algunos casos ya más avanzados, más graves de anemia por deficiencia de hierro, por ejemplo, formas en puro también, plaquetas podrían ser estamentadas, pero equinocitos también,
otras formas como ovalocitos, es decir, va a haber mucha variedad o mucha discrepancia en cuanto a las formas o morfología eritrocitaria. Y esto simplemente le llamamos poiquilocitosis. Pero si vemos que hay formas como los poiquilocitos, o sea, fragmentos de eritrocitos, solamente me estoy refiriendo a una estirpe o a un caso particular de morfología de eritrocitos. Los poiquilocitos, solamente porque son fragmentos de eritrocitos, son mucho más pequeños. Pero interesante que también lo vemos en deficiencia de hierro. Ahora, lo importante también sería, ¿y cómo vamos a reportar? Muy bien, pues hay algunas formas, bueno, esta es otro compendio de varias fotografías para que nos demos idea precisamente de un paciente, cómo es la morfología. A lo que yo quiero llegar entonces es que cómo hay diferentes tamaños, cómo hay diferentes formas e ir reportando cada una también. Decíamos, bueno, pues vamos por lo menos a hacer un ejercicio también de estandarización. Miren, quiero mencionar, yo también estoy participando con el químico Alfonso Ortega, gracias por invitarme, en Vision Expertise, porque nos da la oportunidad también de hacer este tipo de trabajo, donde podamos estandarizar. Vamos, me refiero y posiblemente más adelante hagamos ahora sí una plática con la empresa, pero me interesa ahorita saber que nuestros parámetros pudieran ser, vamos, lo más cercano posible o lo más concordantes también. Que si nosotros vemos anisostosis moderada o poiquilocitos abundantes o 3 cruces, hipocromía, perdón, moderado 2 cruces, si se fijan, no estamos reportando aquí, porque yo lo que quiero llegar es a que nuestro, trabajo, bueno, más bien mi participación es solamente como asistente, pero el trabajo de la ICSH es sobre todo para que podamos estandarizar. Si decimos que hay escasos, la mayor parte de las veces no lo reportan. Pero moderados o 2 cruces, aquí están los parámetros, o abundante 3 cruces, pues mayor de el valor normal, mayor de que se está refiriendo a la columna de los moderados. ¿A qué quiero llegar? Que escasos generalmente no se va a reportar. O una cruz no se va a reportar, no aplica, a no ser, y lo pongo en mayúscula, que sean los esquizocitos, por la importancia clínica. Aunque no lo menciono como un caso clínico en este momento, sí aplica precisamente cuando, los esquizocitos son fragmentos de eritrocitos en forma triangular, pero el mecanismo de formación es precisamente por traumatismo, por choque directo entre mallas de fibrina. Lo que quiere decir entonces que el proceso de coagulación está alterado como para pensar que ese paciente pudiera tener, tendencia a la coagulación. Me refiero entonces que de pronto será compatible también con plaquetas bajas, la aparición de esquizocitos, y pues podríamos abonar, por ejemplo, una eclampsia, preeclampsia, un síndrome de Hell o alguna otra patología que fuera concurrente con esta forma de esquizocitos. Por lo tanto, son súper importantes y uno se tiene que reportar como positivos, que sí hay presencia para que se pudiera investigar plaquetas bajas, o incluso en este proceso de coagulación acelerado, también podemos pensar que el dinuro D o los tipos de coagulación, TP, TPT, te pudieran salir aumentados también, ¿verdad? Tómenmelo en cuenta, pues precisamente para un tema posterior también. Muy bien, pero decíamos no aplica para los demás. Así es que para nosotros es importantísimo ponernos de acuerdo, ser congruentes, concordantes en cómo podemos reportar. Y ahí es donde empieza lo difícil también. Así es que es otro capítulo todavía. Gracias. Así es que cerramos esta plática con que decíamos un paciente bueno, más bien, 2 pacientes que ya hemos tenido, que la causa principal fue una deficiencia de hierro y claro, por imagen, por radiología y además por marcadores como carcinoma primario y CA19-9, pues se dio con diagnóstico de cáncer de colon. Así es que si tienen ustedes un paciente mayor de 40 años, si fuera varón o en el caso de ser mujer, por ejemplo, mayor de 50 que pues ya están en la menopausia, que posiblemente ya no estén menstruando y que de pronto empiecen con deficiencia de hierro, con anemia, con ferritina baja y dices, no, este paciente, por favor, hay que tratarlo definitivamente como para investigación de una deficiencia de hierro. Mire qué interesante. Muy bien, hasta aquí sería para este tema. Sé que voy un poquito atrasado, pero sí, ya, vamos de una vez. Habrá otra oportunidad también de poder participar con, otro dato clínico. Ah, sí. Dígame. Rubén, ¿me quiere decir algo?
Levantamos manita. Ok, seguimos pues. Gracias, Zoe. En este caso, los antecedentes de un paciente que tiene astenia moderada, anorexia progresiva, es un paciente adulto mayor y ha perdido peso. Pero lo interesante del asunto es que presenta una anemia macrocítica con pancitopenia. Anótenlo, por favor. Porque sí es frecuente, vamos, por lo menos es grave, tener a pacientes en esta edad con anemias macrocíticas también. Es decir, son de mucho cuidado. Tengamos la oportunidad entonces que toda anemia macrocítica con pancitopenia la tengamos que investigar. Y claro que nosotros vamos a hacer el ácido fólico y la vitamina B12. Claro que el ácido fólico pues debe tener una posibilidad de absorción a nivel intestinal. Lo que me refiero es precisamente a que pudiera tener menor ingesta en algunos pacientes el ácido fólico o un requerimiento mayor como en las anemias hemolíticas también. En cambio, la vitamina B12 puede ser un proceso autoinmunitario dirigido al factor intrínseco, que es un acompañante precisamente para que se pudiera dar en este caso, la falta de absorción también, ¿verdad? Entonces, un anticuerpo que está dirigido contra el factor intrínseco que debe acompañar a la vitamina B12, pues se queda sin absorberse también. Otros trastornos digestivos, incluyendo precisamente los que causen absorción insuficiente de la vitamina. No me detengo tanto en el metabolismo porque en todo caso quiero adelantarme, pues sobre todo a la parte importante, donde ahora pensemos que tenemos la misma reserva en miligramos de ácido fólico y vitamina B12, representados por dos columnas únicamente. Pero el gasto de la vitamina B12 es 1 miligramo por día. Lo que quiero decir entonces es que en 1000 días se va a gastar. La oportunidad sería, pues, que en 365 días más dos, o sea, va a tener más de un año, más de 2 años, casi 3 años, para que pudiera faltar la vitamina B12 de las reservas que tenía originalmente. Mientras que el ácido fólico, aún contando con la misma reserva, la misma cantidad de 1000 miligramos, el gasto es excesivo, de 100 miligramos por día, por lo tanto, las reservas van a durar solamente 10 días. Quiere decir entonces que la aportación o la ingesta de ácido fólico debe ser mucho más frecuente también. Y claro, con sus consecuencias clínicas todavía. Dentro de ellas, consecuencias clínicas, quiero nada más comentar que si se diagnostica a tiempo, evitamos esta parte, vamos, más difícil, donde hay una neuropatía. Dentro de los síntomas y signos de la deficiencia grave de vitamina B12, incluyen neuropatía. Hay una desmilinización de las neuronas, lo que provocaría parestesia en manos, pies, inestabilidad durante la marcha, pérdida de memoria y cambios en la personalidad. Es decir, hay una parte muy difícil y a veces irreversible, donde también viene la deficiencia de vitamina B12. Así es que, por favor, también me gustaría que me lo consideraran. El prótesis de sangre periférica incluiría los leucocitos como hipersegmentación de los neutrófilos, macrobalocitos y los cuerpos de Joven-Jory. Así es que esta tríada patognomónica, pues también me gustaría que la pudieran buscar en los casos de anemia macrocítica. Y si es un adulto, pues con mucha mayor razón. Aunque pensemos que por ejemplo, una paciente embarazada pudiera tener deficiencia de ácido fólico y tener esta misma tríada morfológica también. Así es que recuerden, aquí están. En este caso, macrobalocitos, cuerpo de Joven-Jory y la hipersegmentación de los neutrófilos también. Entonces, anemia megaloblástica pues sería una oportunidad de poder demostrar con la medición de ácido fólico y vitamina B12. En este caso, pues los valores estuvieron disminuidos. Es una deficiencia de vitamina B12 únicamente, para el caso particular. Hay otros parámetros como la bilirrubina indirecta, que es un signo de hemolis. Hay cierto grado de hemolis porque en la médula ósea se está dando precisamente un fenómeno de megaloblastosis, pero hay mucha destrucción de los eritrocitos. Lo que quiero decir es que no llegan a la sangre periférica como tal, toda la cantidad, por eso hay pancitopenia. Se destruyen muchas de las células grandes megaloblásticas y lo que pasaría es precisamente que la bilirrubina indirecta, en el caso de los eritrocitos, está indicando un cierto grado de hemolis. Por un lado, anemia y por otro lado, hemólisis todavía. Destrucción con desordenanza láctica también ligeramente aumentada. Cuando se da tratamiento, hay aumento de los reticulocitos a mayores al 20%, incluso llegando al 40%. Lo que quiero decir entonces es que una vez diagnosticado, una vez con el tratamiento adecuado, ahora lo que quiero decir es que aumentan los reticulocitos. Si antes estaban bajos, ahora con el tratamiento de ácido fólico y en este caso de vitamina B12, se pueden aumentar a niveles muy superiores del 20% todavía. Si me quiero apurar, tengo poco tiempo, hay antecedentes como pacientes de 80 años de sexo masculino, con un caso de crioaglutinias también.
tiene un problema ya de cáncer de pulmón y diagnóstico previo de leucemia linfocítica crónica. Me interesa sobre todo que la interpretación que nosotros demos, digamos, pues es que si hay una anemia, pues como tal no es anemia, bueno, sí es anemia, pero volúmenes de 390, concentraciones muy altas y concentración de hemoglobina vulgar muy alta, con eritrocitos muy bajos, todo eso es incongruente, así lo vamos a llamar. Pero lo que significa es que hay una aglutinación de los eritrocitos por presencia de crioaglutininas. Este tipo de resultados sí los podemos llegar a ver con pacientes pues, que precisamente tienen alguna alteración, sobre todo pues, a nivel inmunitario también. Me refiero sobre todo que este tipo de muestras parece que estuvieran coaguladas. Lo único que hay que hacer de 20 a 30 minutos, calentarlas en baño María a 37 grados y volver a leer inmediatamente. Lo que quiere decir es que se desaglutinan con el calor o se aglutinan con el frío, que viene a ser precisamente lo que estamos comentando, como crioaglutininas. Pero la imagen que nosotros tenemos en la prótesis es la aglutinación. Por eso es un volumen tan alto y por eso son pocos eritrocitos, porque el aparato no está interpretando, bueno, él nos está contando, pero la interpretación la damos nosotros. Un volumen tan alto no es posible como de 390. Y además, un nivel de hemoglobina de 10,2 de eritrocitos tampoco es congruente. Entonces, lo único que estoy diciendo es que estos resultados, pues, tendremos que investigarlos como presencia de crioaglutininas también. Lo interesante de este tipo de casos, y ahora sí, anótenlo por favor. Ah, miren, aquí está otro todavía, gracias a la aportación de la química Aurora, una gran amiga y química también, profesional. Pero me refiero a que antes de hacer vamos, de calentar la muestra, pues manifestaba, por ejemplo, 0,62 de eritrocitos, porque estaban aglutinados. 180 de concentración de hemoglobina. En cambio, calentando la muestra, la concentración de hemoglobina quedó en 63, ya no tan alta, y con 1,78 de eritrocitos, ya un poco más congruente. A lo mejor le falta un poquito más de calentamiento, unos 30, 40 minutos, pero no pasa nada. La intención es, con el calentamiento se desaglutinan y podemos tener lecturas mucho más congruentes también. Anotación, por favor, causas de crioaglutinación, una leucemia linfocítica crónica de tipo B. Como leucemia y de tipo linfocítica B, pues tendría precisamente la oportunidad de crear anticuerpos que fueran anormales. Lo que me refiero entonces que en este tipo de leucemias de tipo B es muy posible que encontremos crioaglutininas. Vean esto. Si nosotros ya sabemos que tiene una leucemia linfocítica, puede ser que se presente y observemos la crioaglutinación. Pero si vemos primero la crioaglutinación, entonces nosotros estamos precisamente en esa sintonía de sugerir al médico que investiguemos si hay una leucemia de tipo linfocitos B también. O infección por Mycoplasma pneumoniae, esa es una infección, no es una neoplasia, pero que en el momento dado pues la tenemos catalogada también como uno de los causantes de crioaglutinación. Así es que mucho ojo y a comentar con el médico este tipo de casos. Ya nos falta poco, licenciado Rubén, disculpe. No, Sí, está muy bien este químico, no se preocupe. muchas gracias también, cuento con su apoyo, gracias. En la beta talasemia menor, fíjese que tuvimos también, hemos tenido algunos casos más bien, pero me refiero sobre todo a que estos se abordan a partir también del diagnóstico, perdón, de cómo es el resultado en el aparato también. En nuestro laboratorio entonces también estamos, vamos en sintonía de que las talasemias ya no se nos van tan fácilmente. ¿Qué es una talasemia? En realidad es la falta genética de síntesis de globina también. Si pensamos que las globinas presentan, vamos, la estructura cuaternaria de la hemoglobina, de pronto, pues sí, habría disminución en la cantidad de globinas y por lo tanto de hemoglobina también. Pero sobre todo, vamos, está distribuida en un cinturón talasémico también, lo que incluye precisamente, vamos, la parte sur, más bien, cerca del Mediterráneo, cerca de, en este caso, Oriente Medio y Lejano Oriente, como oportuno precisamente para hacer vamos, nuestro diagnóstico. Todos los pacientes o todas las patologías que deriven de ahí y que sean importadas por antecedentes históricos, por ejemplo, las migraciones que hubo de esclavos, por ejemplo, o las migraciones que hubo de países europeos, de otros países hacia América o específicamente hacia México, pues hace posible que nosotros tengamos casos de talasemias también. Pero esto es muy común también, diagnosticarlas como el aparato me dice que hay microcitosis e hipocromía también, aunque puede haber o no anemia, pero el aumento de eritrocitos. Esta combinación lo vamos a manejar como el índice de Menzer. Un momento, ahorita lo explicamos. Y claro, hallazgo de codocitos, poiquilocitos, esferocitos, vasopila difusa, punteado basófilo en beta-talasemias.
Vamos a incubar la sangre con azul de crecilo brillante de 1 hora, sobre todo para ver si tenemos la oportunidad de descubrir alfa-talasemias y orientarlas por esa forma y, pues claro, medir hierro sérico normal, medir hierro sérico que saldría normal o incrementado. Y la realización de electroforesis de hemoglobina. Definitivamente la electroforesis de hemoglobina me va a resolver algunos casos, quizá la mayoría, pero no todos. Definitivamente las talasemias sí es un capítulo apasionante de cómo abordamos sobre todo decíamos porque, pues ojalá y podamos investigar nuestra genealogía, simplemente por los apellidos, y si terminan EZ es un gentilicio de que pues viene de Europa también. Entonces, de pronto un González, un Pérez, un Ramírez, un Hernández, ese tipo de, o esas variedades de apellidos, tendrás que vamos a investigar pues, la genealogía que tienen también. En las talasemias, pues hay que diferenciar solamente por el perfil de hierro, pues que no fuera deficiencia de hierro. Una talasemia menor se comporta muy, muy similar también, como anemia microcítica, pero pues ya tendremos la oportunidad de poderla diferenciar. Lo normal de una electroforesis de hemoglobina, pues son las cantidades también, ¿verdad? Donde nosotros tengamos un 97% de hemoglobina A, hemoglobina A2, 2.5, y de la hemoglobina fetal menor del 1%. Eso es lo normal para una electroforesis. Si es que nosotros ya no hemos hecho en alguna ocasión, esto es completamente normal. ¿A qué voy? Que también hay aparatos, gracias, empresa del CEGO, porque de pronto también tendremos la oportunidad de medir hemoglobina glicosilada, por ejemplo. Pero también ese tipo de aparatos nos va a medir otro tipo de hemoglobinas y es a lo que vamos también. Por ejemplo, decíamos, ¿qué es lo normal? Hacer una electroforesis de hemoglobina, perfecto, es una gran oportunidad. Pero también hay otras metodologías como la HPLC, quiere decir cromatografía de alta resolución, y que nos va a abonar para hacer nuestra hemoglobina glicosilada todos los días, 100, 200, 500 pacientes que tengamos con hemoglobina glicosilada, lo vamos a ver. Pero más de alguno ahí va a saltar y va a decir, pues este paciente tiene hemoglobina S, y es una hemoglobinopatía. Este paciente tiene hemoglobina A2 aumentada, y dices, esta es una beta-talasemia. Este paciente tiene una hemoglobina C o una hemoglobina E. O sea, me refiero a que no solamente es para hemoglobina, pero para hemoglobina glicosilada. También nos da la oportunidad de poder descubrir otras formas de hemoglobinopatías, incluyendo esta tipo talasémica, hemoglobinopatía tipo talasémica. Aquí las hemoglobinas están normales en estructura, solamente en la cantidad están bajas. Y tiene que ver entonces cómo nosotros vemos si hay una beta-talasemia, porque faltan las cadenas beta, una alfa-talasemia, porque faltan las cadenas alfa, una delta-talasemia, porque faltan las cadenas delta, o una alfa-talasemia, porque faltan las cadenas alfa. Entonces, dependiendo de la cadena que falte, pues así lo estamos nombrando. Lo interesante del asunto es la clasificación en alfa-talasemias, beta-talasemias, beta-talasemias y las variantes más todavía. Decíamos, hay un mundo apasionante de todo este tipo de talasemias. No podemos entrarlas en este contexto todavía, pero sí cuando es menor, cuando es intermedia o cuando es mayor. Solamente por la cantidad de hemoglobina y la sintomatología clínica que tengan. Generalmente las talasemias menores son mayores de 10 gramos. Y es a lo que voy ahorita yo todavía, que tuvimos también la oportunidad de diagnosticar ya algunos casos de beta-talasemia menor, donde falta alguno de los genes, pero ya no se produce el total de hemoglobina del 97%. Lo que quiero decir es que con esa cadena que falte, aquí, de cadenas beta, ya no se produce el 100%. Llegará a un 91%, es muy congruente también, pero lo interesante del asunto es que aumenta la hemoglobina 2. Decíamos hace un momento, si yo detecto que aumenta la hemoglobina 2, ya tengo la oportunidad de un diagnóstico para beta-talasemia. Entonces, de pronto sería, pues es que este paciente no tiene sintomatología, no tiene anemia, tiene microcitosis, tiene hipocromía y eritrocitos altos, perfecto, pues vamos a investigarlo. Ya sea que lo metemos al aparato de HPLC o lo hacemos por diagnóstico, pero también más confiable todavía porque nos da otra variedad todavía de electroforesis de hemoglobina y un panorama más amplio todavía de hemoglobinopatías. Así que definitivamente nosotros queremos diagnosticar. Aunque hay algunas variantes de beta-talasemia menor, como esta beta más, pues sería un comportamiento muy similar también. Pero también el aumento de hemoglobina 2. Si lo quieren anotar, es en la electroforesis de hemoglobina, también detecto que hay un aumento de hemoglobina A2. Ahí está el diagnóstico para las betas-talasemias. Ahora sí, bueno, una parte del mundo de las talasemias, también epsilon, gamma, delta, beta, talasemias, o delta beta talasemia, homocigota, delta beta talasemia menor, de tipo Lepor, por ejemplo, talasemias, alfa talasemias mínima, menor, intermedia,
hemoglobinopatía de tipo S, o hemoglobina S, con beta-talasemia, o sea, un doble heterocigoto. Y el que nos atañe en este momento es una beta-talasemia menor. Y si se fijan, pues en estos casos de diagnóstico es el que está aumentado de un 5 a un 7% de la hemoglobina 12. Excelente. Allí está el diagnóstico también. Muy bien, un poquito más rápido, ya me falta poco tiempo, pero sobre todo para dejar un poquito más claro. Estas variantes, precisamente de beta-talasemia menor, entre la cantidad que producen, solamente la tenemos que configurar o observar en el aumento de hemoglobina A2, que tanto aumenta más de lo normal, cuando lo normal es, por ejemplo, del 2 al 4%, un 5, 6, 7, 8%, pues claro que ya está aumentada también. Muy bien. ¿Cómo se verían en la prótesis? Eso es lo que yo voy. Mucho ojo, esta morfología es muy compatible con codocitos, con punteo basófilo, la beta-talasemia sobre todo. Pero aquí la observación es que el paciente en su citometría puede estar completamente normal, de hemoglobina, no estar anémico. Pero los eritrocitos aparecen microcíticos hipocrómicos. ¿Pero por qué no está anémico? Porque se da un fenómeno de compensación. Si están microcíticos hipocrómicos, ocuparían menos volumen o menos hematócrito, pero ahora son mayor cantidad. Podemos hablar de más de 6 millones de eritrocitos y eso ya nos prende que este paciente con microcitosis, hipocromía y aumento de eritrocitos, el volumen disminuido, vamos a poderlo investigar sobre talasemias. Pero si se fijan, los codocitos es la posibilidad de observación. De ahí en fuera no hay más relevancia también. Así es que si ven o ya han tenido casos de beta-talasemia, por favor, también anoten esta parte, que lo más que se ven son codocitos. Lo que sí tengo que decir es que son codocitos microcíticos. ¿Por qué lo sé? Porque el volumen promedio está bajo también. Entonces, los codocitos son microcíticos. Anótenlo porque ahorita vamos a hacer otro diagnóstico diferencial. Muy bien, solamente para adelantar sería pues esta oportunidad de poder ver varias de las fotografías de estos casos con codocitos, casos de beta-talasemia menor, ya diagnosticada por electroforesis de hemoglobina, sospecha por la aumento de eritrocitos, volumen y concentración de hemoglobina disminuidos, y que nos daría esto por la química Angélica Frías, también nos ha apoyado con este tipo de resultado, donde 6.44 de eritrocitos, un paciente joven, una mujer joven, pero con 60 de volumen. Es decir, no hay anemia, hay aumento de eritrocitos, por lo tanto no esperaría que el volumen y la concentración estuvieran disminuidos. Quiere decir entonces que esta relación entre volumen bajo y aumento de eritrocitos, yo lo voy a expresar como el índice de Menser. Solamente es una cociente, volumen entre eritrocitos, el punto de corte es 13. Si en el índice de Menser, en este caso, es 60.1 entre 6.44 y me da 9.3. Lo que quiere decir entonces que este índice Menser solamente es orientativo, volumen entre eritrocitos. Hay otros parámetros que incluyen otros índices eritrocitarios, pero nos quedamos con este más sencillo sobre todo. Muy bien, ¿qué tengo que hacer entonces ante un caso de sospecha de talasemia menor? Perfil de hierro. También se tiene que hacer, porque decíamos, entre la posibilidad de que fuera una deficiencia de hierro y entre una talasemia menor, pues por lo menos me quedo con esa parte. Pero la cuantificación de hemoglobina 2 y la electroforesis de hemoglobina, pues ya me están dando el diagnóstico correcto también del aumento precisamente de ese tipo de hemoglobina A2. Decíamos el índice de Menser, algunos libros no lo quieren utilizar, no lo recomiendan. A mí me ha gustado y puedo recomendarlo también. Ustedes decidan si lo utilizan también. Volumen entre eritrocitos para los casos donde hay aumento de eritrocitos en el resultado y volumen bajo también. Pues a eso vamos también, ¿verdad? Si orientamos hacia talasemia menor, orientamos a deficiencia de hierro. No es diagnóstico, solamente orienta. Pero a partir de ahí, pues hacemos todos los estudios que les siguen como, en este caso, perfil de hierro y la electroforesis de hemoglobina también. Muy bien. Solamente para diferenciar, este es un índice Menser mayor de 13, pero se trata presuntamente de una deficiencia de hierro, donde pues si hay microcitosis, si hay anemia, pero los eritrocitos están bajos, no están aumentados como en el caso de las talasemias menores también. Así es que nuestros resultados en los casos de deficiencia de hierro, recordemos que la ferritina está disminuida, es el único patología donde pues está indicado también que es deficiencia de hierro. La ferritina
baja. Muy bien. Si quisiéramos hacer todavía un paso adicional con azul de cristalino brillante a 1 hora, pues también estamos en la posibilidad de, hacer reticulocitos a los 15 minutos o de investigar precipitados de hemoglobina H. En realidad es una hemoglobina oxidada, aglutinada, precipitada y teñida. Quiero agradecer al químico Alejandro Valencia, que siempre, me permite, y es ahora sí que una oportunidad para mí, por eso es el agradecimiento, de que podamos explicar su trabajo genial también. Gracias, Alejandro. Me interesa que este tipo de comportamiento, cuando es un reticulocito de 15 a 30 minutos, o hemoglobina H, 1 hora o más, pero hay precipitados de cadenas beta. Esta morfología como de una pelota de golf, pues nos indicaría que sí tengamos que investigar más por alfa-talasemias. Es la única condición como para este tipo de precipitados como hemoglobina H. Muy bien. Y ya cerrando este capítulo, gracias por la invitación, para la hemoglobina S, que hemos tenido también algunos casos muy interesantes, pero quiero darle algunos datos de diagnóstico también. Aunque sabemos que en nuestro país hay comunidades completamente, descendientes, afrodescendientes y además afromexicanos, y que de pronto, pues sí, tendremos la oportunidad de poder hacer un diagnóstico preciso. Habrá precisamente algunos lugares geográficos dentro de México que pudieran decir, bueno, voy a hacer un estudio pues de citometría hemática, y yo diría, pues es que para los heterocigotos va a ser completamente normal. Eso va a ser muy difícil que los vayas a diagnosticar. Lo que sí te podría decir es que los reticulocitos están un poco aumentados. ¿Por qué? Porque precisamente hay algo de destrucción. ¿Por qué? Porque aparecen algunos codocitos también. Y otra vez, es que los codocitos me dijo que eran en talasemias, que creen esta morfología, también es compatible con los estados heterocigotos para hemoglobina S. Quiere decir entonces que estos codocitos ahora son normocíticos. El volumen está completamente normal. Quiero decir entonces que en las talasemias sí hay codocitos, pero son microcíticos. Y acá hay codocitos, pero son normocíticos. El volumen aquí está normal. Pero no tengo otro dato más todavía. El paciente, ninguna sintomatología. Eso es lo más difícil. De veras, es muy difícil este tipo de hemoglobinopatías si no tienen la sospecha de alguna morfología anormal, simplemente como los codocitos. Yo te diría, hemos tenido pacientes ya diagnosticados, es más, papá y mamá, y su sangre parece normal, le va algunos codocitos únicamente. Oye, pero es que ustedes dieron origen a una familia donde hubo homocigotos y más heterocigotos. Pues sí, ellos 2 heterocigotos, pero ni siquiera expresan algo de morfología anormal, más que codocitos. Mire qué difícil para los químicos también, más para el médico todavía. Bueno, pues ya cerrando esto sería, ¿y cómo lo puedo determinar? Con test de falciformación por electroforesis de hemoglobina. Claro, decíamos hace un momento que si en un momento dado la hemoglobina 2 está normal, pero aumenta la hemoglobina S, en todo caso, precisamente la hemoglobina, pues sí, en un heterocigoto puede llegar a niveles de 38, 40, máximo 50%. Quiero decir entonces que esto es un heterocigoto. En cambio, los homocigotos ya pueden tener 60, 70, 80% de hemoglobina S. Y claro, es un dato mucho más complicado para el homocigoto. Lo que yo quiero decir entonces es que tenemos varias herramientas. Por favor, si le llega un paciente que está completamente normal, pero tiene los reticulocitos aumentados y además tiene codocitos, por favor, sí, hágale el test de falciformación o inducción de drepanocitos. La electroforesis de hemoglobina, mire, de una vez, es mejor diagnosticarle a tiempo, sobre todo. La inducción de drepanocitos en realidad se hace con metabisulfito de sodio y es muy práctico. O sea, se puede llevar a campo, se puede llevar a la playa, a la sierra, donde esté la comunidad que estamos investigando. O simplemente a nuestros pacientes en el laboratorio es muy fácil de hacer también. La intención sería entonces que nuestro resultado sea acompañado también con electroforesis de hemoglobina, sobre todo los resultados positivos. Bueno, pues ya para cerrar también, esta electroforesis de hemoglobina, vean cómo para un heterocigoto, pues sí tiene hemoglobina A, la mitad, y hemoglobina S, la otra mitad. Algo de hemoglobina 2 no pasa del 3%. Pero el homocigoto no produce nada de hemoglobina A y la hemoglobina S el 100%. Bueno, el 97%. Quiero decir entonces que este tipo de pacientes homocigotos, claro que tiene clínica, claro que forma drepanocitos, claro que tiene mucha complicación. Tengo que meter controles para todo este tipo de falciformación, ¿eh? Un paciente control negativo, vean un heterocito para hemoglobina S que tiene algunas células ya deformes como para pensar que está positiva.
y este es lo máximo que se forma para un paciente heterocigoto. En cambio, para un homocigoto, claro que va a haber mucha mayor deformidad de las células. El drepanocito está todo lo que da, pero claro, el paciente, mire, clínicamente también esa desoxigenación le da consecuencias clínicas graves al paciente. Incluso puede haber infarto esplénico, infarto cardíaco. Me refiero a que obstruyen, ocluyen, tapan las vías, la microcirculación, y el paciente pues fallece por esa causa también. Entonces creo que esa oportunidad de nosotros diagnosticar sí recae en nosotros la responsabilidad. Ya queremos saber en lo práctico cómo se hace una electroforesis de hemoglobina, una inducción de drepanocitos, claro, porque eso nos va a dar, miren, el conocimiento, pero a favor del paciente. Yo con eso me quedo. Otros métodos como el Sickle Scan, es una prueba sencilla, se hace una lisis, perdón, se utiliza un lisante para los eritrocitos, se aplica que tal cual fuera una prueba de embarazo, ¿y qué creen? El corrimiento me está diciendo una familia, papá y mamá, que tuvieron la oportunidad de ser heterocigotos. Muy bien. Pero también conlleva que la posibilidad de tener descendencia homocigota, ahora es 1, 2 personas, y los otros heterocigotos, de los que viven. Entonces, mi intención es más que nada tener como la posibilidad de compartir esto con ustedes para mejores diagnósticos. Si van anotando, una es la inducción de drepanocitos, 2, la electroforesis de hemoglobina, 3, la HPLC, 4, Sickle Scan y todavía más. Ahora, al químico Salvador, que hemos tenido la oportunidad de que nos dé pláticas también, él hizo, ahora sí, la clasificación a nivel molecular. Perdón, aquí para, sí, positivo precisamente para restricción enzimática también. Patrones de corte homocigoto también para anemia falciforme. No contento con eso, pues lo hizo todavía un poco más extenso. Saber, por ejemplo, de qué tribu o de qué población de hace millones de años pudiera derivarse una variante o una mutación para, pues, la cadena beta para hemoglobina S. Si es de tipo Benín, de República Centroafricana, o Bantú, de Senegal, Camerún, Arabia Saudí o asiático en todo caso. Mire qué interesante cómo podemos hacer toda una clasificación y decíamos, es que no existen, sí, la verdad sí existen y tenemos que estar muy despiertos también. Muy bien, aquí en México podemos investigar más casos en la región de la Costa Chica, Coahuila y Quilapa, o en este caso Veracruz, Tierra Blanca, que fueron, vamos, vías de ingreso en aquellos tiempos históricos, donde ingresaban pues esclavos provenientes de África también. Entonces los genes se quedaron aquí también y tenemos la posibilidad precisamente de, pues vamos, si hay una mayor prevalencia en esos sitios, pues también hacer investigación, si es que lo determinamos así. Pero por lo pronto habría migración a otras ciudades o al centro del país, donde diríamos, pues es que aquí, bienvenidos, pero también nos dan la oportunidad de estar preparados sobre todo. Muy bien, ya solamente cerrando la falsiformación que nosotros estamos viendo, pues sería, incluso en la sangre periférica también, ¿verdad? Ya no solamente inducida por el metabisulfito de sodio, sino que en la sangre periférica, si el paciente tiene desoxigenación, definitivamente estos, miren, es que tienen dos mecanismos. Aparte de que se forma el drepanocito por la desoxigenación, todavía tienen moléculas que se adhieren al endotelio. O sea, una, tapan, ocluyen, obstruyen, y 2, se anclan. Entonces, de pronto sería, wow, este paciente seguro va a tener un infarto también. Y además llega uno, obstruye la mayor parte, y los que llegan, pues si llegaban más o menos en forma normal, como el eritrocito bicóncavo, al desoxigenarse, porque ya no pueden pasar, ya no pueden circular, se desoxigenan y siguen formando más drepanocitos. Así es que, definitivamente, hay que diagnosticar esta enfermedad también desde, yo diría, desde su origen, desde con tiempo, para poderlo sospechar sobre todo. Creo que eso es lo más difícil también. Muy bien, comparto la bibliografía utilizada para esta plática y el agradecimiento de todos ustedes. Y pues ahora sí, estoy listo para las preguntas que ustedes tengan. Licenciado Rubén, le agradezco también, miren, toda su paciencia también. Ok, ya usted da este comercial, por favor. Gracias. Si gusta, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, ¿me escucha, químico?
sí, claro, con todo gusto. Ah, Yo lo perdón, estaba esperando. Claro, estaba con todo gusto. esperando a que me confirmara. Tenemos la primera pregunta que es Teresa Ramírez Rojas, que pregunta, ¿la anemia recurrente tiene alguna relación con la deficiencia en la función de la ferritina? Híjole, mire, lo que pasa es que una anemia recurrente, sobre todo, es porque lo que decíamos muy al principio, es posible que el paciente tenga tratamiento y vaya saliendo, todavía no está dado de alta. Pero si no se le trata la causa, y decíamos, por ejemplo, una diverticulosis, pólipos, por ejemplo, y que no se cause que no se, dé tratamiento quirúrgico o el que tenga que ser, pues en realidad va a ser recurrente por otra vez va para allá. Deja de tomar el medicamento, el hierro que le estaba suministrando, y ahí va otra vez para allá también. Entonces, si se refiere a esa parte, yo diría, sí, es que no solamente es el diagnóstico, creo que es importante el diagnóstico, pero mucho más importante, pues claro, pues si es una pérdida de sangre, pues tener un proceso adecuado, ¿verdad? Si decíamos quirúrgico, pues excelente también, ¿verdad? Si es a nivel intestinal, por ejemplo, posiblemente decimos un cáncer, pues a nivel digestivo, pues habría que tener la oportunidad también cirugía, vayan a recesión, quimioterapia y pues ya la deficiencia de hierro ya queda en segundo lugar todavía. O sea, la causa que lo está originando es lo más importante también. Espero haber contestado su pregunta, química Teresa. Gracias. ¿Ferritina elevada significa déficit de hierro? Gracias. Ok. Más bien al contrario, la ferritina baja es déficit de hierro, deficiencia de hierro. O sea, lo que yo quiero saber es que las reservas. Vamos, se lo pongo en otro ejemplo también. Si yo tengo en mi cartera suficiente dinero, podría decir, no, mi reserva está perfectamente bien. Pero si van bajando, yo ya sé que ya no puedo hacer las mismas actividades de compras, por ejemplo. Lo que quiero decir entonces es que hay un déficit en mi cartera de dinero y sería comparable con el déficit, en este caso, la baja de ferritina, que son las moléculas que almacenan hierro, y en todo caso, la baja de la ferritina me está diciendo, esto es una deficiencia de hierro. Al contrario, si aumenta la ferritina, es un aumento de las reservas de hierro. Podría ser una anemia sideroblástica, por ejemplo, o en algunas anemias hemolíticas que se aumenta el hierro también. Pero lo más interesante es, en COVID se aumentó, o sea, se aumenta a 1000, 2000 unidades también. Lo que yo quiero decir entonces es que ya no se comporta como una reserva de hierro. También, por ser proteína de base reactante, de pronto se eleva en otros estados inflamatorios, sobre todo, pero a niveles exagerados, ¿eh? Ahora sí que hemos visto, bueno, vimos casos de 3000 de ferritina, por ejemplo, y era un marcador también, pues, desfavorable para el paciente, claro. Gracias, química. Irene. ¿Cuál es el valor sugerente cuando hablas de elevación plaquetaria? Muy bien. Un saludo, hermano. Gracias, Rafa. Mira, se hace muy interesante tu pregunta porque decíamos, no es siempre. En el 50% de los casos sí aumentan las plaquetas, pero si me dices, por ejemplo, que podemos ver en algunos otros casos, por ejemplo, de hemorragias leves, de que hay aumento de plaquetas como respuesta a esa pérdida, diría yo, pues sí, es que la clínica también es importante. En todo caso, yo te invitaría precisamente a decir, bueno, ¿cuánto es lo normal? Hasta 450 como límite de referencia mayor, ya se está bien. 460, 500, 600, 700, y de pronto dirías, está bien, hasta allí me quedo con que sí hay elevación de plaquetas, pero acompañada precisamente con una ferritina y con el síndrome de pica, de pronto dirías, sí, este paciente tiene clínica, o al menos es lo que yo estoy aportando, la ferritina para decirle, sí, está baja, perfecto, esto concordó con un aumento de plaquetas. Caso interesante, porque si me dices ahora que el paciente pudiera tener más de 1000 de plaquetas o de 1.000.000 en unidades por 10 a la 6 por microlitro, entonces esa cantidad tan alta, ya no 450, sino más de 1000, ya estaremos investigando, y eso ya notan también, gracias, importante pregunta, Rafa, ya podemos, vamos a investigar causas neoplásicas. Ya no es tan común 1.000.000 de plaquetas o más para un paciente. Es que lo normal es de 150.000 a 450.000. Pues sí, 1.000.000 de plaquetas ya es mucho más del doble, y así es que definitivamente ya tengo que investigar. Por lo pronto, una neoplasia también, a cualquier nivel, sea cáncer o sea leucemia, linfomas, y que sí esté concordante con que el diagnóstico era mucho más severo de lo que yo pensaba por un simple aumento de plaquetas. Gracias por tu pregunta, Rafa. Gracias.
Bibliografía puedo consultar para estudiar las patologías causadas por deficiencia de hierro? Ay, mire, tengo aquí a la mano como unos 20 libros, pero mire, Henry Laboratorio, Israel Davidson, Marvan, tómenle foto. Rodax Hematología, aunque viene en inglés, pero está muy bien también. Winthrop, Hematología Clínica, también. San Sabrafen, Hematología Clínica, está excelente. Entonces, vamos al el Mackenzie, aunque también ya es un poquito más clínico, pero definitivamente es muy, muy interesante. Y sabe que químico, creo que también es una aportación muy grande de usted, es si voy a leer más, hematología práctica, ya sé cómo hacer, ya monté las técnicas de ferritina, de perfil de hierro, ese no es el problema. El problema más grande que veo yo es y cómo lo interpreto. ¿Cómo puedo apoyar yo? Así es que si usted me dice que quiero leer sobre clínica, es lo que estamos diciendo, que si usted sabe un idioma, o el médico sabe un idioma y usted no lo sabe, pues lo que queremos es emparejar también por los conocimientos también. Si él sabe más de clínica y yo estudio más clínica, queremos darle la confianza al médico de que estamos tratando al mismo nivel también de conocimientos. Así es que gracias por esa pregunta. Ahí sí, ya. Gracias. Químico Jorge Pérez. María Angélica Huerta Velasco nos hace un ejemplo y es el siguiente. Adulto de 42 años, sin ningún síntoma, solamente chequeo general. Tiene un hierro de 243 en septiembre. Se le pide un perfil y tiene 126 en diciembre, pero su ferritina es de 548. Entre paréntesis, normal de 46 a 204. ¿Qué seguimiento se sugiere? Sí, sobre todo porque está determinando valores altos de ferritina también. Muy bien, estados inflamatorios. Fíjense que en algunos casos también de anemia de padecimientos crónicos, y me refiero a enfermedades que tardan mucho. Pudiera ser, por ejemplo, de tipo inflamatorio, de tipo como una lupus, por ejemplo, una artritis reumatoide, no sé si sea el caso del diagnóstico, pero ese tipo de enfermedades crónicas sí tienden a aumentar estos niveles de ferritina, sobre todo también, ¿verdad? Así es que lo que me está comentando es posible que sea por ese lado, anemia de padecimientos crónicos. Entonces, por ejemplo, no infeccioso, bueno, más bien infeccioso, podría ser, vamos, una tuberculosis que tarda mucho tiempo en resolverse también, por ejemplo. Entonces, de pronto, vamos, ¿qué es lo que está teniendo el paciente como un evento muy crónico? Inflamación crónica, padecimientos crónicos, y que eso abone precisamente a que el perfil está un poco aumentado. Muchísimas gracias, pero sí, luego habría que tratar ese tema tan especial de los padecimientos crónicos. Gracias, Química. Angélica. Glutininas, una vez que se incuba, ¿es recomendable realizar el frotis sanguíneo? Sí, fíjese, mire, es que vienen las dos partes, ¿no? Cuando está fría la muestra, vamos, es que aplica para el paciente también. Si el paciente está a 37 grados, usted le toma la muestra, en lo que llega al laboratorio se enfría y por eso aglutina. Los 26, 28 grados que está en su laboratorio ya aglutinó contra los 37 que tenía pues, en circulación del paciente. Por lo pronto, entonces sí tendría que, o poder hacer un frotis, no hay ningún problema, meterlo al aparato y dice, pues esto está casi coagulado. O sea, no es coagulación, es aglutinación. ¿Cómo lo sé? Porque caliento la muestra. Una muestra coagulada no se va a deshacer, por más que caliente. Pero 20, 30 minutos, 40 minutos en el en el baño María, pues ahora sí. Mire, casi que le diría, si lo tiene en un baño María o en un recipiente, allá a 37 grados, literal, métalo hacia el aparato, que es lo más representativo. Porque si se le tarda y se enfría otra vez ya le salieron resultados anormales. Pero también de ahí, caliente el frotis. O sea, la laminilla, caliéntela también para que esté a 37 grados y haga rápidamente el frotis. Porque si no, lo frío de la laminilla le va a hacer así, tal cual, la aglutinación. Me ha tocado también investigar esa parte, ¿verdad? Pero lo interesante del asunto es, ¿de qué se hace? Anótelo también, habíamos dicho, leucemias de tipo B, de linfocitos B. O, en este caso también decíamos infección por micoplasma pneumoniae. Así es que interesante su pregunta, gracias, Pica. Carlos Ronzón Morante pregunta, ¿qué tan efectivo es incubar los reticulocitos una hora para observar precipitación de globinas? Sí, es lo ideal, una hora. Y hay la precipitación de hemoglobina H también. Recordemos que en el caso de las alfa-talasemias, los excedentes son las cadenas beta. No hay tantas alfa y las que están sobrando son las cadenas beta.
Y esas generalmente forman tetrámeros. Eso es exactamente la hemoglobina H. Y es lo que buscamos también. Entonces, de pronto es, híjole, pues va a ser difícil que lo vea. Sí, sí, va a ser difícil. Entonces, en un momento dado es nuestra oportunidad también. ¿Qué es más fácil? Diagnosticar a los que tienen un estado, vamos, intermedio, por ejemplo, porque los que tienen alfa-talasemia mayor no existen. O sea, ese es incompatible con la vida, porque no hay ninguna cadena alfa. Y hay un excedente grandísimo de cadenas beta, por ejemplo. Entonces, eso destruye completamente todos los eritrocitos desde la médula ósea. Entonces, generalmente son, vamos, hidroxis fetales, nacen con hidroxis fetalis, por ejemplo. Pero el estado intermedio o el estado de alfa-talasemia menor es lo que usted dice. Sí, puede incubar a 1 hora o más. 2 horas, 3 horas, está excelente también. Sí, sí. Con azul de crecilo brillante está muy bien. Gracias. Gracias. Dice, en un caso de COVID, la ferritina en un paciente se encontraba a 9340 Ng/ml. Mira, ahora yo le diré pronóstico. Pues sí, ya grave para el paciente. Mientras más esté inflamado, o sea, por la reacción misma de proceso, ahora sí, destructivo del COVID, a las células que responden. Entonces, definitivamente, yo lo más que había visto en COVID eran 3,000. Gracias por la aportación, pero 9,000 es un grado muy alto, pero no creo que haya sobrevivido el paciente. En caso que lo haya hecho, pues tendría consecuencias muy graves también. Así es que 9,000 de inflamación por el lado de la ferritina, le estarían diciendo al médico a este paciente, ya casi está para, vamos, un diagnóstico muy severo, nada más. No deseando que haya fallecido, pero pues si sobrevivió, pues con consecuencias o secuelas, pues graves también. Gracias, Química, por su aportación también. Increíble presentación. Le agradecemos a nombre del ingeniero Gibran, del licenciado Ricardo Dávila, Gracias, y ingeniero a Gibran. nombre de todo Desego. Muchas gracias por su participación y por haber acompañado en este increíble webinar. Gracias, y ingeniero Gibran, Ricardo, el licenciado Rubén, y todo el equipo de SEC. Un abrazo también para ustedes. Muchísimas gracias a todos los asistentes y estoy a la orden también. Próximamente en el Instituto NACE, pues vamos a tener más oportunidad precisamente de hacer cursos de diplomados de otras áreas también. Estamos llevando ahorita, por ejemplo, de bioquímica, de hematología, de bacteriología, tanto vamos en Morelia como en Guadalajara, por ejemplo. Me interesa entonces que en el momento dado tengamos esa oportunidad de entablar, pues vamos, esta cercanía con el Instituto Enlace, pues que también vamos a trabajar con Desego, en este caso, y pues vamos a andar de gira profesional también. Muchísimas gracias, ingeniero Gibran, también Ricardo, el licenciado Rubén, y todos ustedes. Gracias.